de nuevo. Buenas noches, yo soy Elide Barreiro, abogada laboralista. En la noche de hoy tenemos el gusto de tratar un tema importante que es la carta de recomendación para los trabajadores, cómo actúa, cuáles son sus efectos, cuáles son las partes importantes y recomendaciones para poder elaborar una excelente carta de recomendación para los departamentos de RH. Les voy a presentar a continuación un material. Bueno, la carta de recomendación. Desde Recursos Humanos, la carta de recomendación laboral es algo que se pide a nuevos candidatos durante su reclutamiento o fase de entrevistas, o se redacta para que los empleados que dejan la empresa puedan acceder más fácilmente a otras organizaciones y puestos de trabajo gracias a nuestra recomendación. Esta es la visión desde Recursos Humanos. Para los trabajadores, la carta de recomendación es un aval de su desempeño, de cómo fueron trabajando, cómo se relacionaron con la empresa. Ujú. Una carta de recomendación laboral es, junto con el currículum, el escrito que más se utiliza para ofrecerse como aspirante a una vacante de empleo. Este documento al trabajador le permite beneficiar en los procesos de selección, dado que en él se plasman de primera mano cuáles son las virtudes que te caracterizan a ti a la hora de desempeñar tu trabajo. Así es, la carta de recomendación nos dice de primera mano por qué, porque casi siempre es elaborada por la persona con la cual estuviste trabajando de manera directa y subordinada. O sea, tu jefe, tu coordinador, la persona que estuvo dirigiendo tu actividad como trabajador. La idea es que la carta de recomendación esté escrita por una persona que haya supervisado tu labor. Además, siempre debe ir acompañada de la firma de la dirección. Así es, la carta de recomendación puede llevar dos o tres firmas. ¿Por qué? Porque están avalando a este trabajador. La carta de recomendación se convierte como en un pasaporte que nos da, que nos abre el panorama de cómo y a dónde nos vamos a ir. Y también le dice a nuestros nuevos empleadores qué clase de trabajador somos, ¿no? Nuestra calidad como empleado. Y aunque las opiniones de tus compañeros puedes incluirlas, solo tendrán validez a nivel de actitud. En ningún caso, estas tienen menos importancia para recomendarte como un buen empleado. Así es. Los problemas que tengamos con compañeros de trabajo quedan fuera, a menos que la persona que realiza, que completa la carta los mencione, aunque no es muy común. Ujú. No es muy común. Cuando se pide a recursos humanos de una empresa donde ya trabajó un trabajador, cuando se le pide referencias de trabajo, es porque ya se entregó la carta de recomendación. Y puede ser que ésta no tenga unas excelentes recomendaciones del trabajador. Y entonces se habla a la empresa que fue su anterior empleador y se le pide pues un compilado de incidencias de recursos humanos. Cuando las actividades y comportamientos del trabajador son lo suficientemente graves como para poder trascender esto, eh, esta, esta, mm, esta línea de trabajo entre RH y RH de la nueva empresa, cuando son demasiado graves, sí es importante que bueno, ¿cómo explicarlo? Que no sean de forma ofensiva contra los trabajadores, porque dañan su imagen de una manera total. Entonces, bueno, ya no trabaja con nosotros, vamos a dejarlo que se vaya, ¿no? Pero no vamos pues, a ponerle más piedras en el camino. Bueno, esa es la opinión de muchos departamentos de recursos humanos. ¿Qué debe incluir una carta de recomendación laboral? Para que una carta de recomendación laboral sea completa, debe redactarse en base a la siguiente estructura: datos personales, periodo de trayectoria laboral, descripción del cargo y tareas, actitudes positivas ante tu labor desempeñada, formación dentro de la empresa o institución. Este apartado también puedes adjuntarlo anexando a la carta, indicando el número de horas de cada acción formativa cursada, sello y firma al final. Sí,
Es importante que a las cartas de recomendación laboral se anexen los certificados de los cursos de capacitación que se dieron dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque la trayectoria del trabajador dentro de cualquier patronal, dentro de cualquiera, no nada más es cómo se desempeñó él, sino estas habilidades extra que le van dando un plus de valor a su actividad laboral. Entonces, también se pueden incluir desde las incidencias de RH informes de cómo se desempeñó el trabajador en cada uno de estos cursos. Esto en la mayoría de las industrias pasa desapercibido, pero hay una serie de industrias de alto riesgo que tienen un altísimo riesgo de trabajo, donde estos cursos son imprescindibles. Y pues muchos trabajadores no los toman o los toman mal o los toman de manera parcial y de todas maneras anexan el certificado. Pero para el nuevo empleador son de vital importancia. Por ejemplo, eh, la instrucción que reciben los trabajadores a nivel plataforma petrolera con respecto a los líquidos inflamables que se inflaman con agua. No quiere decir que se inflamen con fuego, sino con agua. Entonces, una plataforma petrolera está rodeada de agua y de agua salada que hace estas reacciones químicas que encienden estos líquidos que son derivados de la extracción y de la destilación del petróleo, del crudo. Entonces, un trabajador que no recibió una capacitación para la actualización, por ejemplo, en este rubro que es de vital importancia para la empresa, no puede ser contratado aunque tenga las mejores calificaciones. Es más, se pide al anterior empleador, se le pide que nos haga una referencia de quién le dio el curso, cuántas horas y cuál fue el desempeño del trabajador. Es decir, ¿qué sacó en los exámenes? Pues cuántas fueron, cómo fueron sus calificaciones, ¿no? Si fue un buen estudiante o un mal estudiante, y ahí se ve también parte del compromiso del trabajador. Bueno, también una frase de recomendación y firma y sello de la empresa o institución. Yo quiero decirles que he visto cartas de recomendación de empresas sumamente prestigiosas que, bueno, a los trabajadores les dan ganas de enmarcarlas, que son verdaderas joyas de los halagos que tienen para los trabajadores que ya han dejado ir porque ya no están trabajando con ellos. Sin embargo, la finura, la clase, la categoría de la empresa se ve reflejada en la carta de recomendación. ¿Para qué sirve una carta de recomendación profesional? Porque una cosa es hacer una carta de recomendación como cualquier persona, yo recomiendo a fulanito, a sutanita, pero una carta de recomendación debe anexarla, sí, anexar la recomendación junto al currículum y es un atractivo para las empresas o las instituciones que aspires a trabajar. Esto es para los trabajadores. Lejos de tener que revisar tu currículum al completo, este documento es muy útil para orientar tu valía profesional en los procesos de selección. Así es, muchas de las empresas se dejan llevar íntegramente por la carta de recomendación y lo que dicen del trabajador y por la calidad, hasta la calidad del papel y de la impresión de la carta de recomendación. Son de verdad, son verdaderas joyas para los trabajadores. Asimismo, la carta de recomendación laboral genera confianza. Al tratarse de un documento oficial, si es oficial, ¿por qué? Porque llevan las firmas de los directivos o del personal de confianza que está a la cabeza de esta empresa. Así, tu jefe directo es personal de confianza de la empresa y sirve como elemento distintivo que aporta brillantez a tu perfil laboral sobre otras personas candidatas al mismo puesto de trabajo. Cierto. La carta de recomendación es así. También yo he presenciado a muchísimas personas que entran a dirigir departamentos de recursos humanos únicamente por el desempeño que tienen en este tipo de documentos. Y no nada más en la carta de recomendación, sino también en cómo se va integrando cada uno de los expedientes de los trabajadores, de las incidencias y de todo lo que tiene que ver en el transcurso de la vida laboral
en esa empresa. Yo he visto que al tener una alta calidad en la redacción y en la organización de estos documentos, los profesionales de RH se hacen de un prestigio enorme. Para quienes entregan una carta de recomendación junto a su currículum vitae, la entrevista de trabajo suele ser mucho más llevadera, pues si fuera tu caso, quien te la lleva a realizar ya contará con referencias positivas sobre ti y por tanto también tendrá más fácil el hecho de enfocarla. Así es, la carta de recomendación es como una llave, una puerta para nuevas oportunidades, excelentes oportunidades. Consejos para poder realizar una carta de recomendación. Esto es para los departamentos de recursos humanos. Sé claro y específico. La primera y la más obvia, sé claro y conciso, para que la persona que la lea pueda encontrar fácilmente la información relevante. Así es, la carta de recomendación solo debe tener una sola hoja, no más. Por eso se anexan incidencias, se anexan capacitaciones, pero no nada más una sola hoja. Incluye la identidad del empleado recomendado. No olviden los apellidos del empleado recomendado ni su CUR para que pueda comprobarse la identidad. Dirígete a alguien que existe, siempre que sea posible. Bueno, en México se piden cartas de recomendación cuando voy a entrar a una nueva empresa y yo tengo el derecho de pedirle a mi anterior empleador que por favor me extienda una carta de recomendación dirigida a la empresa a la que voy a entrar o a la que estoy haciendo exámenes, a la que estoy intentando postularme. Así se debe de hacer. ¿Por qué? Porque entre el trabajador y la empresa anterior siempre debe haber un vínculo de confianza y no porque ya estamos buscando nuevos horizontes o mejorar en el sueldo o cualquier cosa que nos haya motivado a cambiarnos de empresa, no debe de decaer este vínculo de confianza entre el empleador anterior y el trabajador. Si no puede ser que no conozcas bien a quien le está, o no sabes el nombre de la persona a quien va dirigida, ni el nombre ni la identidad del destinatario, puedes añadir una a quien corresponda o a quien pueda interesar. 4. ¿Qué resalta la persona de sus aptitudes? Utiliza el currículum de la persona recomendada como referencia y fíjate en las cualidades y aptitudes que éste resalta y analiza. También para los departamentos de RH es importante tener a la mano las calificaciones que los coordinadores, jefes, todas las gentes que están al frente de equipos de trabajo van dando de cada uno de los trabajadores. Esto también se debe poner porque no siempre conocemos a todos los trabajadores. Cuando estamos en recursos humanos, no siempre los conocemos. Y hay documentos específicos dentro del expediente del trabajador que nos dice cómo es su carácter, cómo es su manera de trabajar, cómo se lleva con sus compañeros. Inclusive estos documentos están normados en la norma 035, que a partir de este año es absolutamente obligatoria en todo el territorio. A ver, extrae y ten a mano la información del desempeño y rendimiento del empleado. Analiza estos resultados y datos y habla de ellos. Así es, de una manera breve, en 1 o 2 párrafos, no más. Esto te será más fácil si cuentas con un software que te ayude a llevar a cabo este desempeño. Así es, ahora los departamentos de recursos humanos no nada más llevan expedientes físicos, sino también expedientes digitales. Y eso es mucho más fácil para ellos. No te excedas con los halagos. No seas excesivo ni demasiado general a la hora de resaltar los aspectos positivos y las cualidades del empleado. Todo lo que sea típico o tópico o demasiado general se verá sospechoso o desinformado y poco objetivo. Habla de cómo es el empleado como persona. Sí, recuerden que ahora con la norma 035, todos los empleados, aunque tengan un número de trabajador dentro de la empresa, no deben ser aludidos con este número. Tiene que haber una personalización, su nombre y todas las características que nos indica la norma. No olvides hablar de los valores del empleado como trabajador y ser humano. La futura empresa también querrá saber si esta persona encaja en su cultura empresarial. Esto es importante.
Las tareas asignadas. Habla de cómo asumió las tareas que se le asignaron cuando estaba en la empresa y cómo superó retos y dificultades. Recuerden, ahorita les estaba comentando que dentro del expediente del trabajador hay documentos específicos de su desempeño físico, pero también de su desempeño psicoemocional. Lo más importante, el momento de la recomendación explícita. Explica bien por qué recomiendas a esta persona. Puedes cerrar la carta con una frase de recomendación que haga referencia a los méritos o cómo crees que se desarrollará en la posición por la que opta. Y la 10, haz que sea lo más reciente posible. Recuerda que redactar, no, incluye la fecha, claro, de la redacción de la carta. Y si no sabes cuándo va a poder entregarle el trabajador, espera hasta el último momento antes de entregársela. Cuanto más vigente es mejor y da una mejor impresión de la persona que la redactó. Recuerda que redactar una carta de recomendación que te ha pedido un ex empleado o futuro ex empleado no es obligatorio, pero puede ser de mucha ayuda y mejorar muchísimo estas dos relaciones con el trabajador que ahora están en boca de todos, el Employee Experience y además el proceso de offboarding. Bueno, estos son temas de recursos humanos muy importantes. No es que sea, no es obligatorio entregar la carta de recomendación, pero un trabajador puede pedir por medio de una demanda laboral una carta de recomendación. Sí. Esto es algo que no se dice, pero sí se puede hacer. Y no nada más la carta de recomendación, sino también el reconocimiento de su antigüedad, de desempeño y de todos los certificados de las capacitaciones que se llevaron a cabo, de las que él participó dentro de la empresa. Y sí se puede hacer por medio de una denuncia, una demanda laboral. Es mejor evitarlo, evitar a las empresas pues, incurrir en estos gastos tremendos de las demandas laborales y entregarles siempre una carta de recomendación. Las dudas y las preguntas, aquí tenemos el correo del Centro Digital Laboral. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y los espero con otro tema de derecho laboral. Muchas gracias.